Bueno, vamos a comenzar la, la sesión de hoy. Ya estoy grabando. Recuerden que el viernes tenemos el segundo examen. El formato, aunque todavía no he subido nada a Classroom, el formato va a ser similar. Ustedes van a Classroom a las 9. A las 9 y en ese momento aparecerá su examen. Y va a ser igual que el examen anterior, los va a llevar a un formulario. En el formulario van a ver las preguntas y ahí mismo va a haber la opción para subir el documento final. El único detalle que todavía estoy analizando es la duración del examen. No sé si vayan a tener las 2 horas completas o menos. Eso todavía estoy revisando. Las preguntas, terminando de resolver, y ya cuando lo haga voy a decidir si es igual de largo, las 2 horas más 15 minutos, o lo hago más corto, 1 hora y media más 15 minutos, o incluso 1 hora más 15 minutos, depende cómo quede la versión final. Sería lo único que me hace falta analizar. Entonces, las recomendaciones, las mismas, ahí van a leer una serie de instrucciones, pero las recomendaciones las mismas, estén con todo el material listo para buscar datos en libros, datos en internet, hacer interpolaciones rápido o buscar datos directamente en los sitios web que hemos estado utilizando. También este es el capítulo de las ecuaciones de estado, entonces estén listos para resolver rápido y bien, lo más rápido posible y bien, ecuaciones cúbicas. ¿Cuántos problemas serían? Me preguntan. Eso es parte de lo que todavía estoy definiendo. Lo único que les aseguro es, pues, independientemente del número de preguntas o el número de incisos, pues va a estar adecuado para el tiempo que les dé, ¿sí? Obviamente también parte del cálculo que hago es para que no les sobre mucho tiempo. De eso se trata, que estén trabajando todo el tiempo y lo suban, ¿sí? Es también parte de la estrategia para evitar las copias, aunque yo creo que esa es medio difícil decirlo, pero bueno, yo tengo que hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces sí, tiempo ajustado para que trabajen y entreguen. ¿De acuerdo? El número de preguntas es irrelevante. Podría ser una de 2 horas o podrían ser 10 de 1 hora, ¿sí? Eso al final es irrelevante. Bueno, entonces, en lo que iba el comentario, tengan todo el material necesario, que crean necesario a la mano, ya sea en libros, ya sea en tablas, o ya sea en herramientas, herramientas para obtener datos o hacer cálculos. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, tengo una pregunta. Estaba rehaciendo los problemas y no sé si era en el 7 o en el 6 en el que era una integral. Me di cuenta que podía meterla a mi calculadora y ya me daba el resultado. No era, bueno, no tenía que simplificar o resolver la integral para después sustituir. ¿Puedo hacer lo mismo en el examen o tengo que desarrollar toda la integral? No, sí pueden hacer, obviamente, es a lo que me refiero con aplicaciones o sitio web, pues es lo que tienen en su, incluye lo que pueden hacer en su calculadora. Lo único que sí, bueno, eso sí, yo creo que vale la pena bueno, no que se los lea, pero que les diga más o menos qué dice. En las instrucciones que vienen acompañando al examen, hay una que dice, escriba todo, o sea, escriba todos los datos, no deje ningún dato a que yo lo adivine, escriba todas las ecuaciones. Quizás ya el paso en donde esa ecuación la metes a la calculadora
y me das el resultado, pues, pues ahí ya no me tienes que dar paso a paso cómo se resolvió la integral, pero la ecuación completa en detalle que introduces a la calculadora o a una aplicación o un sitio para resolverlo, eso sí, en el papel tiene que venir escrito. Es más, prácticamente yo pueda escribir lo mismo que está en el papel en mi calculadora y resolverlo, ¿no? No que entre lo que está en el papel y lo que tecleas en la calculadora todavía existan otros 2 o 3 pasos, no, ¿eh? Entonces, escríbelos, después vete a la calculadora y el siguiente renglón tengo los resultados, ¿sí? Pero sí deben de quedar muy claros todos los datos, ¿sí? Si necesitaron, y aquí pues el tema por el tema va a ser necesario, si necesitaron una temperatura crítica, yo quiero saber cuál es la temperatura crítica que utilizaron, no que me digan que es la temperatura crítica de la sustancia X, no, quiero ver el número que consiguieron, que obtuvieron, y así todos los datos, la ecuación que directamente teclearon a la calculadora. Incluso, una de las instrucciones, les estoy diciendo que para algunos tipos de datos, me digan de dónde salieron, de dónde salió la información, y incluso les estoy pidiendo capturas de pantalla de las aplicaciones en las que están resolviendo. Lo que sí no había pensado, porque yo al final prácticamente todo lo resuelvo en la computadora, voy a mis sitios favoritos a teclear las ecuaciones y resolverlas. Lo que no había pensado, lo que tú dices de hacerlo en la calculadora y no en la computadora, pero pues también lo podrías acompañar de alguna captura, ¿sí? De pantalla, de alguna fotografía, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, va a venir hasta lo que vimos el viernes, ¿verdad? Sí, lo último fue el coeficiente de Joule-Thomson. Desde ecuaciones de estado hasta coeficientes de Joule-Thomson. Ok, gracias. Miren, y por favor eviten la copia, es algo muy, bueno, no sé si es hablar de más porque no lo voy a poder evitar, pero hasta para copiar hay que tener gracia. Les voy a platicar un caso que encontré en otra clase, no con ustedes, para que vean a los niveles que se puede llegar, y pues obviamente eso uno no lo puede ignorar. En un examen de otra clase, de la otra clase que doy, yo en el texto puse un dato de 4.7. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hice? Tomé un problema de un libro, perdón, y cambié los datos y le puse 4.7 un dato, ¿sí? Lo que no me fijé y me equivoqué es que puse la figura del problema y en el problema venía ese dato, pero el dato original y era 3. Entonces, ya cuando estaba calificando me dije, híjole, no me fijé en este dato. Entonces, me dije, bueno, ¿cómo lo habrán resuelto? ¿Con 4.7 o con 3? Lo que sí me hizo raro también que a la hora del examen nadie me preguntó, o utilizo el 4.7 del texto o utilizo el 3 de la figura. Bueno, me puse a calificar, tomo el primer examen y cuando llegan a esa parte todo está en procedimiento bien, lo resuelven con 5. Entonces digo, no es ni 4.7, no es 3, ¿de dónde sacaron que el dato es 5? Porque a alguien se le pudo haber ocurrido, pues un promedio entre 3 y 4.7 para no preguntar, pero pues el 5 no es promedio. Bueno, el procedimiento estaba bien, nada más lo hacen con un dato erróneo de 5. Siguiente examen, otra persona, califico y lo vuelve a resolver con el 5. Entonces dice, a ver, el 5 no tiene sentido y ya van 2. Aquí obviamente hay copia, pero seguía intrigando de dónde se les ocurrió un 5 como dato. Siguiente examen,
y veo el resultado y de nuevo utilizaron el 5. Dije, bueno, esto ya es obvio, una copia, pero ¿de dónde sacaron el 5? Y ya cuando analizo ese tercer examen en detalle, haciendo suma con el archivo PDF, me doy cuenta que ese alumno, cuando plantea la ecuación, el primer renglón, escribe el 3, pero un 3 mal hecho. Un 3, se alcanza a ver que quiso escribir un 3. Un 3 tan mal hecho que ni él se entendió porque en el siguiente renglón cambió ese 3 por 5. Y de ahí en adelante sigue su examen con el 5. La misma persona que no se entendió su propio 3. Y entonces ya resuelve con el 5. Y de ahí para el resto del salón. Todo el mundo con 5. Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Pues obviamente, pues anular. No me quedó otra más que anularlo, porque son copias sin análisis. O sea, el clásico como máquina, copiar y pegar, y no me importa, no hago ni siquiera un ligero análisis de lo que estoy escribiendo, ¿sí? Y bueno, pues todo eso es lo que estoy tratando de evitar, y pues se los comento de ver, para ver si todo eso lo podrían evitar, por favor. Bueno. Entonces el viernes, no nos vemos aquí en Meet. Igual les aparece el examen, les agradezco si mandan un mensaje de que todo está bien, y sobre todo a quien no le llegue, pues luego enseguida me mandan mensaje de que no les llegó. El examen anterior me llegaron algunos mensajes de que no les había llegado el examen, pero a los 2 minutos o al minuto ya les llegó. Fue algunos detalles que ya identifiqué por qué sucedió. Entonces ahora sí espero que a las 9 esté el examen de todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta al respecto? Yo, profesor, era como más una duda, no específicamente de un tema, sino cuando estaba resolviendo el 7.2, se ve que hay una ecuación cúbica y nos dan 3 raíces, ¿verdad? Sí. En problemas pasados, creo que con Van der Waals, o no recuerdo con qué otro, lo metí a Wolfram Alpha, y me daba 2 imaginarias y una, pues real. En este caso me dieron 3, reales. Cuando me dan como 3 reales o 2 reales, ¿cómo puedo escoger la que es como la buena? Esos problemas son interesantes porque ahí lo que tienes que hacer un análisis ahora, para empezar, primero de sentido común, ¿sí? De lo grande o lo pequeño de los números, para ver cuál es posible, ¿sí? Mira, algunas ecuaciones de estado te responden la parte líquida y te dan una respuesta por ejemplo, pensemos que estás despejando un volumen, te puede dar el volumen específico del líquido y te puede dar el volumen específico del vapor. Entonces, de las 3 raíces, 2 tienen significado físico y una no. No sé, no te podría dar como una receta para analizar cuáles 2 sí tienen sentido físico y cuál no, pues tenemos que analizarlo en función del resto de los datos. Pero haciendo un análisis del tipo de datos, del tipo de resultados, lo puedes decidir. Ahora, pensaba en un examen, presión del tiempo posiblemente, y no hay tiempo de ese análisis, escriban las 3 raíces, ¿sí? Escriban las 3 raíces y ya por lo menos sé que iban por el camino que te llevaba la solución. Pero haciendo un análisis de datos de unos pocos minutos, te puedes dar cuenta qué números tienen sentido físico y quiénes no. Y generalmente te van a dar 3 raíces reales cuando estés en la zona alrededor de la curva de saturación, en donde puedes tener o tienes una
parte líquida y una parte vapor, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. En principio, anoten los 3 resultados y luego hagan el análisis, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Lo que decía de valores de tablas, solo es, o sea, poner el dato al principio, ¿no? O sea, que TCD, o sea, temperatura crítica del metano es este valor, nada Sí, más. Y luego ya usarlo en la fórmula. y luego A eso usarlo. se refería. Simplemente yo quiero saber qué números sustituyeron, ¿sí? Por si tengo que revisar las operaciones, porque a veces escriben, bueno, sustituir la temperatura crítica del metano, y nomás le ponen TC y yo no sé qué números sustituyeron, ¿sí? Quiero ver qué números sustituyeron, ¿sí? Ok, y lo de la calculadora que decía que, por ejemplo, si metemos toda la fórmula para que nos dé los valores, así como dijo ahorita compañero Leonardo, Ujú. tenemos que poner un screenshot de ese procedimiento, o, La o si ecuación, ya, nada, simplemente, ¿no? Porque pues es prácticamente, no son muchos pasos, pues es prácticamente teclearle y ya dejar que la la calculadora haga la iteración, o si usan Wolfram, el Wolfram también es teclearla y a eso me refiero, a que quiero ver qué teclearon, ok. sí, sí, pero Y, y, no muchos pasos en la calculadora, sino prácticamente lo que van a hacer es uno, ¿no? y esa foto la agregaríamos o sea, ponemos, por ejemplo, la foto de nuestro procedimiento a mano y luego la foto de la calculadora Sí, de ese problema. Y o la puedes así, enviar por separado y hacer referencias. Si recuerdan el examen anterior, bueno, no sé si se dieron cuenta en el examen anterior, podían subir, no creo que sí lo especifiqué, hasta cinco archivos. Que por cierto, recuerdo que alguien me decía que tenía problemas para subir su examen y después me di cuenta que quería subir más de 5 archivos. Ahora lo voy a dejar a que puedan subir hasta 10 archivos, ¿sí? Entonces, pueden enviarlas sueltas, nada más hagan referencia en lo que están escribiendo a mano, donde que lo envían por separado. ¿Sí? ok, está bien. Es que a veces, la verdad es que lo que más me tardé fue la vez pasada del examen pasado de tomar foto y luego guardarlo y PDF y todo ese problema. Entonces, por eso pregunto, porque ya van a ser más fotos que juntar. Sí, eso también se practica, ¿sí? Esténse listos con todo eso listo, no sé, algún procedimiento estándar que uno va desarrollando rápido, hago esto, hago aquello, y hago lo que sigo, y ya lo armé, ¿sí? Pero ahora yo creo que si lo subo a 10 archivos, pues va a ser mucho más fácil para esas fotos, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, de calculadora, sí, de calculadora solo sería cuando evalúen integrales definidas. Lo que De lo que no me manden evidencias, de lo que no me manden fotos es de interpolaciones, ¿sí? De interpolaciones, de interpolaciones, pues simplemente interpolando entre tales valores obtuve esto. Ahora, yo les recomiendo que mejor lo que yo he estado haciendo para resolver los exámenes, pues tengo mis 2, 3 sitios favoritos para teclear datos y que me dé la propiedad que ando buscando sin necesidad que yo interpole. Me di cuenta en el examen que muchos de ustedes pues siguieron con las tablas de Sengel y pues tenían que interpolar, está bien, pero pues eso también quita tiempo, ¿sí? O no sé si les da más seguridad que ustedes mismos interpolen, pero pues yo le dedicaría media hora de mi práctica, de mi estudio, a revisar y a practicar con esos sitios que te dan valores, de propiedades termodinámicas, ¿sí? Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. A ver, por aquí había otra pregunta. Este es para el proyecto. Para el proyecto debemos incluir algún video tutorial o presentación explicándola. Es una opción, no es obligatorio.
pero si creen que debe dar, que en el texto se pueden confundir con las explicaciones y prefieren hacerlo con un video, muy bien, o una presentación, es una opción y pues podría ayudar mucho a entender el proyecto. Por cierto, dejen presentar Classroom para mostrarles dónde van a subir los proyectos. No sé si se dieron cuenta que ahora aquí en Classroom, al final, en proyectos semestrales, pues ya hay un renglón, hay una tarea por cada uno de los equipos: Cero Absoluto, Fuego, Ideal, Fahrenheit, Momentum, Carnot, de GAN, Termojinetes del Entrolipsis, Equipo Energía y Equipo Joules. Entonces, aquí es donde van a subir los archivos de su proyecto. Por ejemplo, estoy abriendo el del equipo Fahrenheit, dice aquí van a subir los archivos de su proyecto. Está asignada a 4 personas porque son 4 miembros del equipo Fahrenheit. No es necesario que los 4 suban los archivos, que los 4 me repitan y suban 4 veces los archivos. Con que uno de ustedes lo suba es suficiente. Obviamente aquí en Classroom va a aparecer como que 1 presentó la tarea y 3 no presentaron la tarea, pero eso no va a tener consecuencias, obviamente, en los puntos. Yo voy a revisar el proyecto y la calificación que tenga se la voy a asignar, obviamente, a los 4, ¿sí? Entonces, con que uno de los 4 suba los archivos a esta zona es suficiente, ¿sí? Aquí el equipo Ideal tiene 4, está asignado a 4 personas, equipo Fuego a 3, igual en cada uno de los casos. Uno de ustedes va a ser el encargado de subir todos los archivos. Pueden ser, ya platicamos, de cualquier formato: el PDF, la tabla posiblemente en Excel, algún video, alguna presentación, bueno, lo que ustedes consideren necesario. Uno de ustedes sube todos los archivos, entonces ya me pondré yo a revisar. Y no importa si al final aquí queda como que 1 presentó la tarea y a 2 les quedó asignado, al final yo califico y ya parece como que los 3 están calificados. ¿De acuerdo? Recuerden que eso es... también ya tienes, ahí aparece la fecha de que el límite el lunes 30 a medianoche. Al final de la clase les pregunto de si hay dudas técnicas sobre los proyectos. ¿De acuerdo? A ver, aquí otra pregunta. ¿Debemos de anexar comentarios del equipo sobre detalles y dificultades que se presentaron a lo largo del proyecto? Esa es más o menos la idea de la conclusión en el archivo principal. Al final tiene que haber una conclusión. La forma en que lo redactan, pues ya depende de ustedes. De verdad, podrían ser conclusión general como equipo, o podrían incluir comentarios individuales por miembro del equipo. Y pues sí, ahí si hay algo que explicar, que decir, o qué limitante, qué dificultad quedó al final, lo tienen que explicar. Miren, un detalle muy importante es el problema pide algo concreto. Es posible que no se haya llegado al resultado final por muchas razones, ¿sí? Pero eso no invalida su proyecto necesariamente. O sea, eso, no llegaste al resultado final, no es como el examen, no llegaste al resultado final, pues no puedes tener la máxima calificación. No, aquí no. Aquí mucho depende de sus explicaciones. No llegamos o llegamos parcialmente por esto, por aquello, y si dan muchas, bueno, no muchas, sino las explicaciones suficientes, pues se acepta, se permite. O sea, todos estos, yo entiendo, el proyecto es algo mucho más complicado que el examen en cuanto a cantidad de trabajo. Pues puede haber muchas razones por las que no, el programa, la tabla más bien, no refleja exactamente lo que se pedía, ¿sí? Y ese no va a ser mi criterio para ver si califico bien o mal, si quito puntos o añado puntos. No, me voy a fijar mucho en sus explicaciones, ¿sí? Tuvimos este problema y una explicación del tipo de problemas y
y también que sean sinceros en que al final, qué sí resuelve su tabla y qué no resuelve, ¿sí? Entonces, yo ya leyendo esos detalles y esas dificultades, digo, bueno, pues sí, se justifica, y aquí no va a coincidir de que el resultado final tenga que ser obligatoriamente correcto. Me voy a fijar mucho en los procedimientos, ¿sí? Y en que ustedes se hayan dado cuenta de las dificultades y las explica, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso en el comentario final va a ser muy importante. ¿Alguna otra pregunta? En el examen, si se dieron cuenta, si hay una parte de la calificación es no solamente el procedimiento, es el resultado final correcto, ¿sí? Quienes tuvieron el 100% de los puntos para ese problema, pues es que tenían el procedimiento y el resultado. Cuando tenían parte de los puntos, pues es que tenían procedimiento, pero el resultado, ya había problemas con el resultado, ¿sí? Eso para los exámenes. Para el proyecto será diferente. Para el proyecto voy a leer sus explicaciones, voy a leer como aquí dicen, sus detalles y sus dificultades, y eso va a pesar. Va a pesar, va a ser importante. Bueno. Vamos al tema de hoy. Por fin entramos a termodinámicas de mezclas. El día de hoy dejamos las sustancias puras. Seguiremos hablando de sustancias puras porque es con sustancias puras cómo formamos las mezclas. Entonces las propiedades de las sustancias puras importan, e incluso cuando estemos en fugacidad, pues primero vamos a revisar ejemplos de cálculo de fugacidad para sustancias puras, pero ya estamos de lleno en el tema de termodinámica de mezclas. Vamos a explicar qué es lo que vamos a tener que hacer formalmente para poder trabajar en mezclas. Ya les había dicho, el problema con las mezclas son las interacciones moleculares. En una especie pura, esas interacciones moleculares son idénticas, es decir, si tengo una sustancia del tipo I, pues solamente va a interactuar con otras sustancias del tipo I y solamente teníamos un tipo de interacciones. Pero ya cuando hay sustancias tipo I, sustancias tipo J, pues ya hay diferentes tipos de interacciones, ¿sí? Entonces, la naturaleza química de las diferentes componentes de la mezcla importan, pero no solamente eso, la cantidad. No es lo mismo, pensando en el problema más sencillo, que yo tenga una mezcla 50-50, aquí tengo una mezcla, una parte del componente A por 99 del componente B, o 99 del A por una del componente B. Entonces las cantidades importan, ¿sí? Aquí cuando hay 50 y 50, pues hay y prácticamente igual número de interacciones del tipo II que del tipo IJ, o del AA con el AB. Cambio, cuando hay una parte de A y 99 de B, pues prácticamente domina el problema de interacciones B con B y pesa muy poco las interacciones A con B, lo mismo que si fuera B con A, el 99 con 1. Entonces no es lo mismo un problema 50-50 que uno 20-80 o que uno 80-20, ¿sí? No solamente es la naturaleza, también es la cantidad. Y pues para hablar de cantidades lo vamos a tener que estar haciendo en principio vamos a hablar del número de moles del componente A, número de moles del componente B, pero después, cuando se pueda, va a ser más cómodo hablar de fracciones mol. Entonces, en este tema se involucra la naturaleza química de los diferentes componentes, pero también la cantidad presente de cada una de estas especies. El problema clásico de por qué estudiamos mezclas es, ustedes pueden hacer fácilmente este experimento. Mezclen 50 mililitros a temperatura ambiente de etanol con 20 mililitros de agua
y se van a dar cuenta que el resultado no es 70, no es 70 mililitros, es 67 mililitros. ¿Sí? Bueno, habrá que ver a qué temperatura hicieron este experimento, pero sí van a tener una disminución del volumen total. 50 más 20 no da 70, da 67. Y obviamente no es un problema de balance de masa, no es un problema de que en la mezcla perdimos uno de los componentes por evaporación. No, no. No perdemos nada de masa. Tenemos los mismos moles de etanol, los mismos moles de agua presentes en la mezcla, pero el volumen es diferente. Hay un efecto de mezcla y el volumen es una propiedad termodinámica que se ve afectada por el hecho de haber mezclado. ¿Sí? ¿Dónde quedaron esos 3 mililitros del problema anterior? Son interacciones moleculares lo que nos damos cuenta que provoca esto, ¿sí? El volumen se ha reducido porque el etanol y el agua se pueden unir de una forma más compacta, ¿sí? El etanol y el agua hay cierta afinidad química que las moléculas se pueden acomodar en menos espacio, ¿sí? Esto, ya cuando lo analizamos en físico-química, pues tiene que ver con la naturaleza del enlace hidrógeno involucrado en la estructura del líquido. Hay otras sustancias que, sin embargo, es lo contrario. Ya veremos ejemplos que 50 más 20, perdón, no te da 70, sino te da 73 o 74. Es decir, que esas dos sustancias, en vez de compactarse por algún enlace, se van a repeler y entonces ocupan más volumen que el que pensaríamos que ocupan como sustancias puras, ¿sí? Obviamente, en ese problema seguimos teniendo la misma masa total, la masa se conserva, lo que cambió es el volumen no es una cantidad que se conserva, entonces la suma de los volúmenes no es una cantidad que se pueda conservar. La respuesta, les repito, está en las interacciones entre el etanol y el agua respecto a las interacciones entre agua pura, moléculas de agua con moléculas de agua, o etanol puro, moléculas de etanol con moléculas de etanol. Entonces, por eso tenemos que entrarle a este tema de la termodinámica de mezclas. Este ejemplo es muy fácil de experimentar, de hacer el experimento y darnos cuenta que es cierto, porque es de medir volúmenes, pero lo mismo va a suceder con las entalpías y con las entropías. La entalpía del etanol puro más la entalpía del agua pura no va a coincidir con la entalpía de la mezcla. Y lo mismo con las entropías y lo mismo, muy importante, con las energías de Gibbs. Solamente que en esos casos pues, no lo podemos observar así de fácil. Tenemos que hacer cálculos o tenemos que hacer un experimento un poco más elaborado. Entonces, cuando una especie se convierte en parte de una mezcla, pierde su identidad, pierde sus propiedades como sustancia pura. Obviamente, su naturaleza química contribuye a la naturaleza química de la mezcla, pero las sumas no son como de sustancias puras. Entonces, tenemos que desarrollar una forma de calcular, aquí lo escribí como contabilizar, cómo las propiedades de las sustancias puras contribuyen al valor de las mezclas. De ahora en adelante, cuando me refiera a una propiedad termodinámica de la mezcla, voy a utilizar letras, la letra de la propiedad, ya sea en mayúscula o en minúscula, en función de las unidades, pero sin subíndices. Una B mayúscula sin subíndices significa el volumen total de la mezcla. Una H mayúscula sin subíndices significa la entalpía de la mezcla. Una H minúscula sin subíndices significa la entalpía específica total de la mezcla, ¿sí? No estoy hablando de ningún participante en particular. Cuando coloque subíndices, entonces ya me voy a estar refiriendo a uno de los participantes de la mezcla. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo vamos a explicar esos cambios? Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular esa diferencia de 3 mililitros en el ejemplo anterior? Pues tenemos que presentar lo que son las propiedades molares parciales. Vamos a ver qué es
una propiedad molar parcial y vamos a tener que aprender a calcularlas. El día de hoy no vamos a aprender a calcularlas, para eso nos hace falta otra clase o lo estaremos haciendo el lunes o quizás hasta el miércoles de la próxima semana. Pero hoy vamos a presentar el concepto, la definición de propiedad molar parcial y nos vamos a dar cuenta de cuál es su importancia. Mira, en las clases anteriores, cuando vimos la red termodinámica, vimos cómo matemáticamente podíamos calcular cualquier propiedad termodinámica intensiva en términos de derivadas parciales. Pero esas derivadas parciales, por ejemplo, derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante, nunca involucramos cantidad de materia. Hablamos de entalpía, de energía interna, de entropía, de energía de Gibbs, de temperatura, de presión, de volumen, pero nunca involucramos moles, ¿sí? Ahora tenemos que extender esa red termodinámica e incluir cambios respecto a la cantidad presente de una sustancia, es decir, tengo que empezar a considerar el número de moles de cada especie de la mezcla, ¿sí? Bueno, de ahora en adelante no voy a hablar, bueno, no puedo hablar todo lo que vamos a hacer para una propiedad en particular, ni voy a repetir el tema 5 veces, es decir, no lo voy a explicar para volumen y luego repetir el tema para energía interna, y luego para entalpía, y luego para entropía, y luego para energía de Gibbs. Lo que vamos a explicar ahora, que nos va a llevar a la definición de una propiedad molar parcial, aplica para cualquier propiedad termodinámica. Entonces voy a hacer lo que hace el Koreski, voy a estar hablando de una propiedad termodinámica K. Y K puede ser lo que ustedes quieran, la B, la H, la U, la S, la G, la A, ¿sí? Si me refiero a la propiedad total, pues es K mayúscula. Y si estoy hablando de la propiedad por unidad de mol, o sea, la propiedad específica, voy a hablar de K minúscula. Entonces, K minúscula puede ser V minúscula, H minúscula, etcétera, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante va a aparecer mucho la K, porque no nos vamos a referir a una sola propiedad y no vamos a repetir el tema 5 veces, ¿verdad? Sería hablar 5 veces de lo mismo. Bueno, entonces matemáticamente podemos decir que cualquier propiedad termodinámica es una función de variables medibles. Lo voy a plantear en función de la temperatura y la presión, no en función del volumen, que es la forma más generalizada en la que resolvemos nuestros problemas de equilibrio. Lo resolvemos a temperatura y presión constante. Dirán, no lo podemos hacer a temperatura y volumen. Sí, también lo podemos hacer, o a presión y volumen sí, pero por la facilidad de medir temperatura y presión, prácticamente todos nuestros problemas de equilibrio los planteamos a temperatura y presión constante. Pero ahora en mezclas, la propiedad K depende de la temperatura, de la presión, pero también de los moles del componente 1, de los moles del componente 2 y en general de los moles de cualquier especie presente hasta la última especie, que va a ser la especie M. Y así la entalpía de una mezcla depende de la temperatura de la mezcla, de la presión de las mezclas, de los moles del componente 1, de los moles del componente 2, etc. Entonces necesitamos conocer M datos, M cantidades, más otras dos, presión y temperatura, ¿sí? Para tener muy bien definida esa propiedad termodinámica, yo necesito M más dos cantidades, ¿sí? Porque son M sustancias, entonces necesito los moles de las M sustancias más dos cantidades independientes, que en nuestro caso va a ser presión y temperatura, aunque repito, alguien lo podría plantear como presión y volumen y está correcto también. Entonces, necesitamos M más dos cantidades independientes para especificar completamente la propiedad K. Bueno, aquí está una explicación de por qué elegimos temperatura y presión. Y entonces, la famosa diferencial que resolvimos muchas veces en el capítulo anterior, pues ahora la tenemos que volver a desarrollar, pero más esta parte que es M derivadas parciales de la propiedad respecto a los moles de cada uno de los componentes. Fíjense
que lo que en la unidad anterior era este par de términos, ahora van a ser 2 más m. Si tu mezcla de 3 sustancias, tienes que resolver 5 derivadas parciales. Si tu mezcla es de 5 sustancias, tienes que resolver 7 derivadas parciales. Esta es la dificultad a la que nos enfrentamos con la termodinámica de mezclas. Nuestra red termodinámica de la unidad anterior ya sabe qué hacer con esto, ya sabe qué hacer con esto. Prácticamente cualquier problema está resuelto. En las ecuaciones de Maxwell vamos a encontrar qué hacer con DH respecto a P. Ya sabemos que DH con respecto a T lo resolvemos con capacidades caloríficas, cambios de B respecto a T, cambios de B respecto a P con ecuaciones de estado. Ya sabemos qué hacer con todas estas derivadas parciales. Pero ahora lo nuevo es, ¿y cómo resuelvo derivadas del volumen respecto a los moles? Derivadas de entalpía respecto a los moles. Y veamos la nomenclatura. Déjenme hacer un acercamiento. Veamos la nomenclatura, cómo leemos esto. Son M derivadas, desde la primera sustancia, la sustancia que yo voy a etiquetar como la primera, hasta la última que la voy a etiquetar como la M. Y debo de resolver M derivadas. Son derivadas parciales de la propiedad K respecto a los moles de la sustancia 1. Manteniendo constante la temperatura, manteniendo constante la presión y manteniendo constante, esto es muy importante, los moles del resto de las cantidades. Constante los moles de 2, constante los moles de 3, constante los moles de 4, etc. Y luego multiplicado por la diferencial de los moles de 1, ¿sí? Aquí es cuando lo resuelvo para 1. Por ejemplo, si mi mezcla es binaria y estoy calculando el cambio de la entalpía respecto a los moles, me va a quedar así. ¿Cómo cambia la entalpía respecto a los moles de la primera sustancia? Manteniendo la temperatura constante, la presión constante y los moles de la segunda sustancia constante por el diferencial de los moles de 1. Y luego el sumatorio me pide que haga lo mismo para la segunda sustancia. Parcial de H respecto a los moles de 2, manteniendo la temperatura constante, la presión constante y los moles de 1 constante, y luego multiplicar por el diferencial de los moles de la sustancia 2. Eso es lo que tendría que hacer si tuviera una mezcla binaria. El detalle que ahorita se están preguntando, ¿y cómo voy a resolver esas derivadas parciales? Bueno, pues antes de hablar de soluciones, esas derivadas parciales es lo que renombramos como una propiedad molar parcial. La derivada de una propiedad termodinámica respecto a los moles de uno de los componentes de la mezcla es una propiedad molar parcial. Y vamos a utilizar el siguiente símbolo. La propiedad en letra mayúscula en principio, después la puedo plantear en letras, bueno, la puedo plantear diferente, pero la propiedad en mayúsculas, una línea superior testada y el subíndice I de la sustancia respecto a la cual estamos derivando, ¿sí? Siempre en términos de moles, nunca en términos de X. Ahorita voy a platicar por qué no podemos hacer estas derivadas respecto a la fracción mol. Esta es una definición, vean que están las tres rayas. Siempre manteniendo la presión y la temperatura constante y siempre manteniendo el resto de las especies químicas, los moles del resto de las especies químicas constantes. Entonces, K testada ahí es la nomenclatura, es el símbolo que vamos a utilizar para estas derivadas parciales respecto a los moles y se llama una propiedad molar parcial. Es decir, si lo hago con el volumen, este es un volumen molar parcial. Y si lo hago con la entalpía, esta es una entalpía molar parcial. Y si lo hago con la energía de Gibbs, este es el símbolo para una energía de Gibbs molar parcial. Así es como hablamos. Entalpías molares. Voy a calcular entalpías molares parciales, volúmenes molares parciales, energías de Gibbs molares parciales, entropías molares parciales. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, estas son
las propiedades molares parciales. Recuerden que esta ecuación no es nueva para nosotros, solamente la estamos extendiendo para evaluar los cambios de los respecto a las especies químicas. Pues esos cambios es las propiedades molares parciales. Y como las vamos a escribir a veces, o necesitamos escribirlas muchas veces, pues se eligió una nomenclatura, un símbolo compacto, sencillo, para anunciarnos que ahí hay una derivada respecto a los moles de una sustancia, ¿sí? Eso es una derivada, una propiedad molar parcial, es una derivada parcial. Una propiedad molar parcial siempre se define a temperatura y presión constante. Las propiedades molares parciales se definen respecto al número de moles, no al número, no puede ser respecto a fracciones mol. Y el número de moles de todas las demás especies se mantiene constante. Bueno, esos tres detalles están anunciados aquí, acá y acá. Y lo que les decía, un error común es querer trabajar con fracciones mol. Dirán, ¿y por qué voy a querer trabajar con fracciones mol? Van a ver cuando estemos resolviendo problemas que la tentación es grande, porque resolver esas derivadas respecto a fracciones moles es sencillo y se nos complica un poco más cuando lo hacemos como lo tenemos que hacer con moles, ¿sí? Entonces, por eso lo anoto aquí como un error común. Pero sin embargo, la función matemática no corresponde. O sea, si yo quiero convertir estos moles a fracción mol, tengo que multiplicar por los moles totales, y matemáticamente es una función diferente. Entonces, nuestra diferencial de K, de nuestra propiedad termodinámica K, ahora la puedo reescribir como las derivadas parciales respecto a la temperatura, las derivadas parciales respecto a la presión, y aquí ya está escrito en función de propiedades molares parciales. Dirán, pues es nomás engañarnos un poco, porque aquí adentro sigue habiendo derivadas parciales y no sé resolverlas. Tienen razón. Simplemente estamos compactando por lo pronto la nomenclatura, pero todavía no sabemos resolverlas. Y es lo que les digo que lo vamos a ver hasta la próxima semana. Es un problema de equilibrio, porque es a temperatura y presión constante. Entonces, la ecuación diferencial de K, fíjense, si el problema que estoy resolviendo es un problema de equilibrio, no es un problema de transferencia de calor o de trabajo hecho, entonces a temperatura constante esto es 0, y a presión constante esto es 0. Recuerden, estoy hablando de un problema de equilibrio, no un problema como de las unidades anteriores. Si estoy en un problema de equilibrio, entonces la diferencial de K se reduce al sumatorio de todas las propiedades molares parciales por su diferencial. Esto está fácil de integrar, y cuando integro, pues me queda K es igual al sumatorio de las propiedades molares parciales por los números de moles más una constante de integración. Esta constante de integración es 0. No lo voy a demostrar en estas diapositivas, pero cuando busquen esta ecuación en el Coreski, ¿qué será? Los 2, 3 párrafos siguientes después de esta ecuación nos explica por qué esa constante de integración es 0. Y bueno, la explicación va más o menos por el sentido de que cuando sustituimos los límites, y los límites son cuando los moles tienden a 0, pues cuando los moles tienden los moles de todas las especies prácticamente desaparecen, son inexistentes, pues también la propiedad prácticamente desaparece, es inexistente. Entonces allí en ese límite nos damos cuenta que la constante es 0. Entonces puedo reescribir esta ecuación simplemente como K es igual al sumatorio de Ni por las propiedades molares parciales. Entonces, ¿qué he encontrado? He encontrado que el volumen de una mezcla es el sumatorio de los moles por la propiedad molar parcial. Aquí está la ecuación que me daría el 67 del problema anterior. Es decir, cuando yo tomé
eran, eran 50 mililitros de etanol y le sumé 20 mililitros de agua y el resultado fue 67 mililitros de mezcla, pues yo lo que estaba haciendo era el volumen de la sustancia 1 más el volumen de la sustancia 2, pretender que era el volumen total de la mezcla y que me encontré que no es cierto. Lo que tendría que haber hecho es ver cuántos moles de etanol hay en ese experimento y multiplicarlo por el volumen molar parcial del etanol y luego ver cuántos moles de agua hay en esos 20 mililitros de agua y multiplicarlo, aunque todavía no sé cómo calcularlo, con el volumen molar parcial del agua. Y cuando hubiera resuelto esta ecuación, entonces sí, hubiera obtenido el 67. Esa es la gran diferencia. No puedo sumar propiedades puras como sustancias puras. Lo que tengo que sumar son propiedades molares parciales. Y cuando haga esto, voy a llegar al 67. ¿Sí? Ahora, esta propiedad total puede ser el volumen total, la entalpía total, pero también podría hacer cálculos para que sea el volumen específico o la entalpía específica. Y pues es muy sencillo, simplemente divido la propiedad total entre el número de moles totales y lo que me queda es las fracciones moles por la propiedad molar parcial. ¿Sí? Entonces el volumen específico es el sumatorio de todas las fracciones mol por los volúmenes específicos. Recuerden que les dije que para lo que está aquí adentro de esa K testada son derivadas respecto a n. ¿Sí? Eso es una cosa. Las puedo multiplicar por fracciones mol, eso sí, no tengo problemas. Pero dentro de esa K testada hay derivadas respecto a n, no derivadas respecto a x. Aquí ese resultado lo multiplico por x, hago los sumatorios y me da la propiedad específica. Bueno, pues esas son las propiedades molares parciales. Y las propiedades molares parciales, bueno, al final voy a hacer un resumen de todas las propiedades que estamos platicando. Pero hay una ecuación muy importante, muy interesante, que es la ecuación de Gibbs-Duhem, que la van a estar escuchando de ahora en adelante en muchos temas. Y es una relación muy útil que proporciona restricciones entre las propiedades molares parciales de diferentes especies en una mezcla. ¿A qué me refiero con restricciones? Me refiero básicamente, por ejemplo, el caso más sencillo en una mezcla binaria. Si por alguna razón yo conozco, porque lo encontré en libros, porque alguien más lo resolvió, conozco la propiedad molar parcial de la sustancia A, pues con la ecuación de Gibbs-Duhem yo puedo despejar la propiedad molar parcial de la sustancia B sin necesidad de hacer experimentos. Porque aquí les estoy también dando un adelanto de lo que serán las próximas clases. Difícilmente voy a obtener datos de propiedades molares parciales si no me apoyo en experimentos. Y ya después veremos qué tipo de experimentos. Pero bueno, independientemente de eso, la ecuación de Gibbs-Duhem, ahorita la veremos en unos minutos. Si yo tengo propiedades molares parciales de A, puedo despejar propiedades molares parciales de B. ¿De qué se trata o cómo se obtiene la ecuación de Gibbs-Duhem? Sabemos que K, lo que acabamos de ver, se puede expresar como el sumatorio de los moles por las propiedades molares parciales. Entonces yo puedo diferenciar este K a presión y temperatura constante y el diferencial de este término sería N por dK más K por dN. ¿Sí? Pero ya sabíamos que K por dN es dK es dK. Por lo tanto, a fuerzas, N por dK tiene que ser 0. ¿Sí? No hay de otra. Miren, de aquí para arriba es una cuestión de matemáticas que puedo separarla en dos partes. Pero de aquí para abajo es algo que ya revisamos en las diapositivas anteriores y dk simplemente es k de n. Por lo tanto, n de k a fuerzas tiene que ser 0. Pues esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. 0 es igual a n por diferenciales de k.
Así de fácil. Es decir, si yo tomo todos los diferenciales de los volúmenes molares parciales por sus moles y sumo las de todas las mezclas, el resultado tiene que ser 0. Y si multiplico todos los diferenciales molares parciales de todos los componentes de las mezclas por sus moles, van a ser números negativos y números positivos, y el resultado tiene que ser 0. Esa es la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Cuál es su utilidad? Voy a desarrollar Gibbs-Duhem, como les decía, para dos sustancias, para la sustancia A y para la sustancia B. Si yo tomo los moles de A y resuelvo el volumen molar parcial de A, le sumo los moles de B y resuelvo esta derivada del volumen molar parcial. Un detalle, esta es la derivada de otra derivada, porque recuerden que dentro del B molar parcial hay otra derivada. Nomás tomen en cuenta ese detalle. Cuando hago todas esas operaciones, el resultado tiene que ser 0. Y entonces, lo que les decía es lo siguiente: si por alguna razón yo tengo datos experimentales o encuentro en la literatura de volúmenes molares parciales de A, los tomo, los derivo respecto a X, hago las operaciones que aquí me indican, que es lo que resulta del despeje, integro para X de A. Fíjense, todo esto es para A y A. Hago cálculos con A y el resultado va a ser un volumen molar parcial para B. Esa es la gran ventaja de la ecuación de Gibbs-Duhem, y por eso aparecerá mucho en estos temas. Bien, vamos al resumen. El resumen de todas las propiedades que hemos presentado el día de hoy. Este más bien es un resumen de nomenclatura, ¿sí? Porque aquí ya empiezan a aparecer tantas propiedades diferentes, tantas propiedades termodinámicas diferentes, que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo escribirlas. Estas son capturas de pantalla del Koresky. Mira, la propiedad total, letras mayúsculas o letras minúsculas sin subíndices. Si quiero trabajar con la total extensiva, mayúsculas. Si quiero trabajar con la total intensiva, minúscula, ¿sí? Pero no hay subíndices. Quiere decir que es el volumen total de la mezcla, la entalpía total de la mezcla, la entropía específica total de la mezcla. A eso me refiero. Ahora, la mezcla está formada por especies puras. El volumen de la especie I como sustancia pura es B subíndice I. La entalpía de la sustancia pura, es decir, imagínense que estamos trabajando con agua, que la sustancia I es agua, pues la entalpía de las tablas es esta la que encontramos en tablas. La entropía que está en tablas para el agua es esta, ¿sí? Ahora, no tenemos tablas para todas las sustancias, pero la propiedad con un subíndice I es la propiedad como sustancia pura, que también la podemos plantear intensiva con mayúsculas o extensiva con mayúsculas o intensiva con minúsculas. Entonces tenemos las propiedades sin subíndices, propiedades de la mezcla, las propiedades con subíndices, las propiedades de la sustancia pura. Y la propiedad testada con subíndice es la propiedad molar parcial de la sustancia I. Y recuerden que dentro de cada una de estas letras testadas hay una derivada parcial de una propiedad intensiva respecto a los moles de la sustancia I. Son las tres tipos de propiedades que he platicado el día de hoy. La próxima clase se van a ir acumulando otros tipos de propiedades. La próxima clase voy a empezar a hablar, bueno, hoy se van a llevar incluso algo para leer al respecto, pero voy a empezar a hablar de propiedades de mezclado. Y una propiedad de mezclado no es la propiedad total, ni es la propiedad como sustancia pura, ni es una propiedad molar parcial. Es algo diferente y va a tener una escritura, una nomenclatura diferente.
Recordar la regla general. Una propiedad molar parcial no es igual que la propiedad como sustancia pura. Pudieran coincidir en algún problema en particular, pero no es igual. Me regreso a una diapositiva de hace unos momentos. Es decir, este 67 no es igual al 70 que yo esperaba, ¿sí? O este 67 no es igual al 50 más 20. Eso es lo que estoy queriendo decir en esta ecuación. La propiedad molar parcial en general, como regla general, es diferente a la propiedad como sustancia pura. Que en algún ejemplo coincidan por alguna razón, por alguna coincidencia así de simple, esa es otra cosa. Pero en principio, en general, son diferentes. Analicemos ahora dos casos límites en las que vamos a encontrar en uno de ellos que K testado, que K molar parcial, sí tiende a ser igual a K de sustancia pura. Si la cantidad de I tiende al 1, es decir, que prácticamente es sustancia pura, aunque haya trazas de otras especies, pues entonces sí, la K molar parcial tenderá a ser igual a la K como sustancia pura, ¿sí? En el límite cuando XI tienda a 1. ¿Pero qué pasa en el otro extremo? En el límite cuando XI tienda a 0, ahí vamos a tener una K molar parcial diferente y que le vamos a dar un nombre especial. Va a ser la propiedad molar parcial en dilución infinita, ¿sí? Este símbolo también va a aparecer varias veces en nuestro tema, sobre todo en la siguiente unidad de cálculo de fugacidades. Cuando vean este símbolo, se trata de una propiedad molar parcial. Ahí está, allá adentro está la derivada de K respecto a los moles, pero en un caso límite, cuando la presencia de I es muy pequeña en el sistema, tiende a 0, es decir, está en lo que llamamos dilución infinita. Yo sé que ustedes han visto temas, resuelto problemas en otras clases que tienen que ver con situaciones de dilución infinita y va a tener un valor diferente a como sustancia pura, ¿sí? Bueno, tomen en cuenta estos dos casos. Cuando la sustancia que me interesa tiende a 1, su fracción mol, la propiedad molar parcial prácticamente va a ser igual a la propiedad como sustancia pura. Cuando tiende a 0, va a tener un valor diferente, pero lo etiquetamos diferente, lo llamamos diferente y lo llamamos propiedad molar parcial en dilución infinita. Miren, ya me acabé las diapositivas de hoy y no hablé nada de cómo calcular estas propiedades molares parciales, ¿sí? El tema de hoy fue propiedades molares parciales, pero no he dicho nada de cómo calcularlos. Tómenlo en cuenta, no sabemos calcularlos. Las conocimos, las presentamos, las explicamos y justificamos su presencia, ¿sí? Nos dimos cuenta por qué es importante conocer la derivada parcial que está allá adentro. Pero no he dicho nada de estrategias para calcularlas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Va a ser importante calcularlas? Sí, obviamente, muy importante calcularlas para lo que sigue. Incluso vamos a ver diferentes métodos para calcularlos. Va a haber un método que se llama el método gráfico y en general, sobre todo cuando se trata de volúmenes molares parciales, pues nos vamos a apoyar de ecuaciones de estado. Cuando se trata de entalpías molares parciales o entropías molares parciales o energías de Gibbs molares parciales, pues se nos dificulta un poco más, pero nos vamos a apoyar de otras propiedades. ¿Sí? El segundo PDF, que no lo voy a platicar, no lo voy a explicar, simplemente quiero que se den cuenta que ahí está en el Classroom,
para que lo vayan leyendo. Y va a ser el tema, parte del tema de la próxima clase. La próxima clase voy a hablar de propiedades de mezclado. Estas 2 hojas que les estoy dejando, 3 hojas que les estoy dejando en el Classroom, habla en particular de qué es una entalpía de mezclado. Yo en la próxima clase voy a hablar en general de propiedades de mezclado y ya en los ejemplos voy a incluir entalpías de mezclado y entropías de mezclado, pero estas 3 hojas que les encargo explica qué es una entalpía de mezclado. En pocas palabras, les voy a platicar un experimento que seguramente ustedes han hecho y que tiene que ver con este concepto. Yo creo que alguna vez en un laboratorio de química, en la prepa, desde la prepa posiblemente, o ya aquí en la carrera, les ha tocado mezclar ácido sulfúrico o ácido nítrico con agua. ¿Y qué sucede? Pues se nos calienta el sistema. Y si no lo hacemos con cuidado, podría haber hasta incluso un accidente, pero cuando mezclo el agua con el ácido sulfúrico, muchos decimos, empieza a suceder una reacción. Bueno, no es específicamente una reacción química, pero se libera mucha energía en forma de calor. ¿Sí? Decimos, es una mezcla que libera calor, así como quizás no nos damos cuenta, pero hay otras mezclas que no liberan calor, sino que para que se den tienen que consumir energía en forma de calor. Entonces hablamos de mezclas exotérmicas y mezclas endotérmicas. Bueno, pues lo que sucedió tiene que ver con la entalpía de mezcla. ¿Sí? La cantidad de energía que se liberó tiene que ver con un valor que se llama entalpía de mezclado o entalpía de mezcla. Y tiene que ver con la entalpía del agua y tiene que ver con la entalpía del ácido sulfúrico. Y cuando se mezclan, algo sucede a nivel molecular que suelta energía. Es decir, así como el agua y el metanol se acomodaron en 67 mililitros en vez de 70, el agua y el ácido sulfúrico se pueden energéticamente acomodar en un estado que necesitan menos energía y por lo tanto liberan lo que sobra. Y ese es el calor que nosotros notamos en ese experimento que se disipa. ¿Sí? El agua y el ácido sulfúrico, energéticamente hablando a nivel molecular, necesitan menos energía que como sustancia pura. Entonces, cuando lo mezclamos, la liberan y esa energía liberada, cuando la llevamos a números, nosotros la llamamos entalpía de mezclado. ¿Sí? Y estas hojas hablan de ese caso. Incluso aquí vienen algunos ejemplos. No es el del agua con ácido sulfúrico, es el de cloruro de calcio con agua, pero es una situación similar. Bien, entonces ahí les encargo esta lectura y el próximo lunes de eso estaremos platicando ya con ecuaciones y con nomenclatura, sobre todo para no confundirnos con las propiedades molares parciales. Y son esas entalpías de mezclado y entropías de mezclado las que nos van a dar el empujón, las que nos van a ayudar a calcular entalpías molares parciales y entropías molares parciales. Bueno, pues eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. ¿Preguntas sobre el tema? Parece que no. Bien, pues ya nomás me queda hacer preguntas sobre los proyectos. Ayer creo que me di cuenta que me llegaron algunas preguntas, pero no revisé ya este correo electrónico. Al rato, entre esta clase y la siguiente, que es a las 3 de la tarde, me voy a poner a revisar correos electrónicos y mensajes. ¿Pero alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre su proyecto? Profe, en el Drive, ¿tenemos que tener algo en especial o los mismos documentos que vamos a subir al Classroom? No, en el Drive he estado revisando cuando me hacen preguntas, pero ahí no voy a revisar nada, ¿sí? Ahí no se preocupen por actualizar el Drive si ya no es necesario, ¿sí? Lo que voy a revisar es lo que se vaya a Classroom.
Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El Drive me ha ayudado para, ahora que me hacen preguntas, quiero ver de qué me están hablando, de qué problema están hablando, pues voy al Drive y ya reviso su problema. Para eso me ha ayudado. Pero no voy a calificar con lo que esté en el Drive. Voy a calificar con lo que suban a Classroom. Profesor, nosotros tenemos una duda. ¿Y dime? Somos del equipo energía y nos tocó el problema de la combustión y si tenemos de tomar en cuenta el monóxido de nitrógeno en los cálculos. Pues deja revisarlo, porque pues, ahorita no ubico El problema es que ya hicimos nuestro avance de reacción y nos da que se produce muy poco monóxido y queríamos ver si lo podríamos despreciar desde el principio o tendríamos que buscar los datos termodinámicos que pues no encontramos en ninguna tabla de ningún libro. ¿Hay algo en el Drive en donde pueda revisar lo que tienen? No, pero si él se lo subimos en lo que va Ok. en el transcurso del día. Sí, por favor, súbelo, pero también mándame un mensaje al chat para acordarme, ¿sí? Ok. Y lo reviso. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, dime. Somos el equipo ideal Ujú. y, bueno, ¿le puedo presentar la pantalla? Sí. Ahí. ¿Ya se ve? Todavía no. Ya. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó, creo que son como problemas diferentes. Y en el primero nos pide determinar a cuál temperatura sale. Nada más que es una cámara diabática de volumen constante. Ujú. Y revisando el Sengel, nos dice que pues se resuelve casi igual que en una flama diabética. La diferencia es que al ser volumen constante debería de ser energía interna y por lo tanto se le resta PV, solo que se asume que es casi ideal y lo pone como RT para Ok. que sea un cambio más fácil. Entonces, pues realizando los despejes, o sea, eso es lo inicial, llegamos a esta ecuación, lo cual pues el objetivo es despejar la temperatura. Y por Sí, decir, en este caso sí se puede despejar la temperatura, muy bien. porque da una raíz real, pero en los otros, por decir aquí en eh, ay, al momento de hacer el despeje no nos da una raíz, dice que no se puede resolver. Este lo habíamos hecho antes de ver que era volumen constante, porque en ese caso no se tomaba en cuenta lo del RT, pero aquí cuando lo tomamos en cuenta no nos daba una raíz real. ¿Pero las tres te daban imaginarios? Eran 4 y sí nos daban imaginarios. Entonces no sé, bueno, lo que yo vi es que el valor subía primero y luego bajaba. Entonces lo que pasaba es que bajaba antes de que pues, se pudiera igualar a este valor. Y pues no llegaba como a un punto donde se igualara. ¿Y cuál es la diferencia entre esta solución y la anterior? ¿Qué Que cambió? en esta le agregamos el RT, o sea, la resta de RT para que No, fuera. pero en la anterior también tenía el RT, ¿no? No, porque era, bueno, en la flama diabática no es, cuando no es a volumen constante no es necesario restarle, pero aquí sí. Ok, deja revisarlo. ¿Está en el Drive? Sí, todo eso está en el Drive. Igual, mándame un mensaje y al rato, como en una hora, me pongo a revisar todos esos mensajes que me lleguen al chat y ya les contesto algo, ¿sí? Ok, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, pues es todo por hoy. Entonces, pues el viernes no nos vemos aquí en Meet, pero estaré al pendiente del chat para cualquier detalle del examen y nos volvemos a encontrar aquí el lunes. Bueno, que estén bien. Hasta entonces. Gracias, profe.
Gracias, profe, que esté bien. Igualmente. Gracias, profe. Gracias.